Vamos a pasar al siguiente tema, que de hecho es un tema un poco curioso. Bueno, el tema en sí no es curioso, sino que curioso está en cómo lo he abordado, porque en el anterior episodio, en el podcast número 2, de hecho, no fue en el anterior, fue en el segundo podcast, hace dos, hablé de la UFC. Hice una especie como de previa a la velada número 290 que estaba a punto de suceder. Después de que subí el episodio sucedió como a los 2 días más o menos. Pero justamente por eso el clip que saqué de la previa de la velada fue después de la velada, por lo que a lo mejor la gente se esperaba no una previa, sino los resultados de esa velada. Y los resultados yo todavía no los he comentado. Ya ha pasado tanto tiempo que ya hasta hubo una UFC 291. O sea, ni hice previa de la 91, ni hice los resultados de los 290, ni he hecho los resultados de las 291. Y planeo hacer todos aquí. Al menos, bueno, quizá la previa de la 291 ya no, pero sí voy a hacer los resultados de ambos, porque hay bastantes cosas que interesantes de hablar, sobre todo para la gente que verdaderamente es fan de la UFC o es fan de la MMA y que le gusta este tipo de deportes. Primero que nada, me gustaría comentar cuáles fueron los resultados, a menos de los principales combates de la velada número 290, que recuerdo estaba encabezada por dos mexicanazos. Brandon Moreno contra Alexandre Pantoja en su, por así decirse, categoría, y Jair Rodríguez versus Alexander Volkanovski en su categoría. Ambas peleas fueron main event, una detrás de otra, y lamentablemente, aunque me duela mucho decirlo, muy en el corazón, ambos perdieron. Fue una noche bastante un poco triste para México porque, joder, México tenía 3 campeones en la UFC, 2 de ellos indiscutidos y uno de ellos interino. Alexa Grasso era campeona de peso pluma en femenil, UFC femenil, y Brandon Moreno era campeón de peso mosca en masculino. Y Jair Rodríguez no era campeón indiscutido de peso pluma, pero sí que era campeón interino del peso pluma. Es decir, solamente estaba a uno de ser el campeón indiscutido. Y se iba a enfrentar contra el campeón indiscutido, Volkanovski. Brandon Moreno tenía la responsabilidad de defender su título de campeón y Jair tenía la responsabilidad de ganar el título de campeón indiscutido o de unificar los títulos. Y sin embargo, ambos perdieron, por lo que los resultados pasaron a ser completamente, por así decirse, lo contrario. O sea, uno lo perdió y el otro no lo ganó, literalmente. Tras esta velada, México perdió estos dos campeones y Volkanovski pasó a ser, bueno, más que pasó a ser, sino que se reconfirmó o logró unificar los dos títulos del peso pluma masculino. Actualmente Volkanovski es el campeón indiscutido del peso pluma. Y aparte, tras la victoria que tuvo con Jair Rodríguez, se posicionó en el número 1 del ranking de pound for pound o de libra por libra, que ya saben que es esta especie de ranking que intenta calificar a los peleadores independientemente de su categoría o de su peso. Está un poco extraño el asunto porque si entran a la página de UFC y ven los rankings, los dos tienen un número 1, tanto Alexander Volkanovski como el que anteriormente era el número 1, Jon Jones. Lo que pasa es que Jon Jones, si no me equivoco, actualmente está fuera de la UFC porque creo que tuvo un problema judicial o una cosa así. He visto imágenes de incluso él estando en un juicio con el típico traje naranja de prisionero americano. Entonces no sé muy bien qué es lo que pasó con él. Pero creo, si no me equivoco, creo que ya no falta mucho para que regrese. Y creo que en cuanto regrese, pues ya van a volver a reafirmar los rankings. Ya si gana, pues se va a quedar en el número 1. Si pierde, va a bajar. Lo que sea. Pero está, digamos, por así decirse, un poco Jon Jones en el aire. No lo quisieron quitar porque pues obviamente estaría feo quitarlo porque no es que haya perdido, simplemente no ha estado peleando, pero también quisieron poner a Volkanovski porque obviamente unificó ambos títulos del peso pluma, ganó y se posicionó nuevamente como el campeón del peso pluma. Tras la pelea, Jair Rodríguez obviamente como perdió, descendió un puesto, estaba en el puesto número 1 solamente por debajo del campeón y bajó al número 2. En el puesto número 1 actualmente se encuentra Max Holloway, que de hecho, si no me equivoco, Max Holloway hubo una pelea en la que le ganó a Jair Rodríguez. O sea que hasta Jair Rodríguez hasta salió perjudicado por ello, porque se enfrentó a dos peleadores que le ganaron y actualmente esos dos peleadores se encuentran por encima. Y actualmente el top de peso pluma en UFC
se encuentra posicionado por Volkanovski, Max Holloway, Yair Rodríguez, Brian Ortega, Arnold Allen y en el puesto número 5 Ilia Topuria, que de hecho hace no muy poquito le ganó al número 6 Josh Emmett y pues ahí va subiendo poco a poco. La verdad es que a pesar de que obviamente Yair Rodríguez perdió, yo sigo siendo muy fan de él, o sea, me encanta su estilo de pelea, me encanta su espíritu de pelea y me encantan las peleas que ha dado. Yo considero que fue una muy buena pelea la de Yair Rodríguez contra Alexander Volkanovski. Lo que pasa es que ciertamente Volkanovski se vio muchísimo más superior. O sea, se vio que entrenó mucho, que hizo un buen campamento, que tenía unas claves muy importantes en el combate y que Yair Rodríguez simplemente no pudo con él, básicamente. Si no me equivoco, la pelea acabó como al tercer round y si no me equivoco fue un knockout técnico. No fue un knockout de esos que te dejan inconsciente tirado en el suelo, pero sí fue un knockout por decisión del juez, del referee, de que dices, ¿sabe qué? Hasta aquí llegó, ya, déjalo de golpear, o sea, de que era tanta la golpiza que le estaba dando y que era tanta la, digamos, como la poca defensa que tenía Yair Rodríguez contra Volkanovski, que el referee decidió parar la pelea y pues hasta aquí llegó. Volkanovski ganó, unificó ambos títulos y se posicionó como el número 1 en peso, en pound for pound, en libra por libra. Aunque, como digo, está un poco ahí extraña la situación con Jon Jones, porque pues Jon Jones no ha estado peleando. Luego, por otro lado, tenemos al Moreno contra Pantoja 2, una pelea que era una especie de revancha, aunque no había nada que haber perdido en la primera, simplemente Brandon Moreno había perdido contra Alexander Pantoja hace mucho tiempo y en esta ocasión iba a haber una revancha, pero ahora con Brandon Moreno siendo el campeón de peso mosca en UFC. Peso mosca es el peso más ligero de todos y Brandon Moreno es bastante chaparro. De hecho, todos los peleadores de peso mosca son bastante chaparros porque se supone que pesan muy poco. Alexander Pantoja fue escalando con otros rivales, no fue escalando ganándole a Brandon Moreno. Brandon Moreno se posicionó como campeón ganándole a Figueiredo, que de hecho es otro brasileño. Y la verdad es que fue una pelea pero loquísima, fue una pelea bestialidad, o sea, Brandon Moreno sin duda alguna es uno de los más grandes peleadores que ha tenido México, o sea, ni cómo dudarlo. Brandon Moreno en esta pelea demostró que ha mejorado muchísimo comparado con la primera. Tú ves ambas peleas, Pantoja contra Moreno 1 y ves Pantoja contra Moreno 2 y es que no tienen absolutamente nada que ver. Pantoja obviamente también ha seguido mejorando, pero es que la mejorada que se metió Brandon Moreno desde la 1 hasta la 2 no tiene pero nada que ver, o sea, es un otro universo. Brandon Moreno es otro peleador completamente distinto. En la primera yo la vi en su momento, la vi resubida y recuerdo que Brandon Moreno se le veía muy frágil, muy movido, así como un poco inestable, mientras que a Pantoja siempre se le ha visto como muy firme, muy seguro de sí, como con mucha posición, como con una muy buena defensa, como con una muy buena postura. Entonces ya desde ahí sientes un poco la diferencia. Y en la primera pelea sin duda alguna fue una paliza para Brandon Moreno. Pero en esta segunda la paliza fue para ambos. Brandon Moreno se defendió muchísimo. Y yo de hecho tenía mis dudas de quién iba a ganar. Porque la verdad es que estaba muy ilusionado con que Brandon Moreno ganase a Pantoja. Sin embargo, fue todo lo contrario. La decisión, si no me equivoco, fue dividida y fue a los puntos. Ni uno de los dos se noqueó. Terminó un poco extraña porque Pantoja agarró a Brandon Moreno y no lo quiso soltar. Hay una imagen bastante graciosa de ellos dos así al final de la última pelea, del último round, perdón. Pero la verdad fue una pelea loquísima. O sea, Brandon Moreno demostró ser un grandioso peleador y a pesar de haber perdido yo siento que nos ganó a todos en el corazón porque esa pelea fue una locura absoluta. Y tras la victoria de Alexander Pantoja se convirtió en el campeón de peso mosca. Brandon Moreno pasó a ser el número 1, simplemente pues bajó un puesto de campeón a ser el número 1 y actualmente el top de peso mosca se encuentra con Alexander Pantoja, Brandon Moreno, Deiveson Figueiredo, Amir Albazi, Brandon Royval y Kai Kara France. La verdad es que estos últimos tres no los conozco, pero obviamente Deiveson Figueiredo y Brandon Moreno son eternos rivales, ya llevan 4 peleas y quizá vayan por una quinta, quién sabe. Pero bueno, otra novedad que ha habido en el tema de la UFC, aparte de obviamente la velada número 290,
Jamahal o Jamahal, no sé muy bien cómo se le pronuncia, Jamahal Hill, que es el campeón de peso semipesado, es decir, un peso que está por encima del peso medio, pero por debajo del peso pesado. Está lesionado. Jamahal Hill tuvo que dejar su cinturón de campeón por una lesión que, si no me equivoco, hasta incluso va a requerir cirugía, por lo que el título de campeón de esta división o de esta categoría está libre para quien sea. El número 1 actualmente es alguien que se llama Jiri Prochazka, que la verdad es que no lo conozco muy bien, que digamos, pero al puesto número 2 y al puesto número 3, sobre todo al puesto número 3, sí que los conozco. El puesto número 2 es Mahomed Ankalaev, así era como lo conocía, Ankalaev. Y el puesto número 2 es Alex Pereira, que de hecho Alex Pereira, la verdad es que no estoy muy seguro qué onda con él, porque a veces lo he visto pelear en peso medio, a veces lo he visto pelear en peso semipesado, está un poco como en ambos. Y la verdad es que se defiende bastante bien. De hecho, también tuvo una pelea en UFC 291 y, si no me equivoco, creo que ganó. Y por eso creo que es actualmente número 3. Porque creo que al que le ganó es al puesto número 4. Y aquí me indica que perdió o que bajó un puesto, que es Jan Blachowicz. Esa pelea la verdad es que no la vi. Yo solamente de la UFC 291 me vi el main event, el combate principal, que es el que voy a comentar a continuación. De hecho no, en UFC 291 sí que me vi también 2 combates, pero otro pues no es tanto main event, sino que era preliminar. Pero ese, más que analizar el combate, me gustaría analizar otra cosa. Vamos ahora sí a analizar bien el combate de la UFC 291, que fue nada más y nada menos, déjenme lo encuentro por aquí porque no sé, aquí está. Es nada más y nada menos que Justin Gaethje versus Dustin Poirier 2. Esta rivalidad eterna que tenían estos dos peleadores por fin se ha discutido en una segunda pelea. La verdad es que fue una pelea bastante buena, pero fue una pelea algo corta, porque Justin Gaethje se sacó la polla y la puso sobre la mesa enfrente de todos, noqueando a Dustin Poirier de una patada tan más espectacular que todo el mundo se levantó del asiento. Literal, estaban peleando con su estilo de pelea un poco distanciado, un poco de recuperarse y correr. Ya saben que es como dar un golpe, se paran, caminan un poco y vuelven a posicionarse. Así son los dos, de hecho, y se respetan muy bien esos tiempos. ¿Qué es lo que pasa? Que de la nada Justin Gaethje suelta una patada que llega aquí al cuello de Poirier y cae noqueado, literalmente, cae noqueado. Esta es la segunda pelea de ambas. La primera la ganó Poirier y de hecho le dio una muy fuerte paliza a Justin Gaethje. De hecho fue un poco extraño porque recuerdo haber visto la pelea y recuerdo que Justin Gaethje como que le picó el ojo a Poirier, se lastimó y pararon la pelea durante un buen rato, hasta que se recuperó, hasta que le cerraron la herida, el referee le quitó un punto, estaban incluso hasta viendo si parar la pelea, pero en cuanto se reanudó, Poirier sacó con todo y le ganó a Justin Gaethje en una paliza. O sea, de esos knockouts técnicos que el referee dice para, porque este ya no se puede defender. Literal, así fue la primera. A esta segunda, ahora Justin Gaethje ganó contra Poirier. O sea que van 1-1. Falta que en el futuro exista un Justin Gaethje contra Dustin Poirier 3, en el que se decida por fin a ver quién es el mejor de los dos. Actualmente Justin Gaethje es top 2 en su división, que es peso ligero. Y Justin Poirier tuvo que bajar a puesto número 3. Están bastantes ambos, pero digamos que uno le ganó al otro, por eso ya está la diferencia. Y tras esta pelea, Justin Gaethje se ganó el título BMF o BMF, que si no me equivoco significa algo así como The Badass Motherfucker o algo así. No estoy muy seguro qué sea exactamente ese título. Creo que es un título un poco especial, no representa que seas campeón de una división o que seas campeón de una categoría. Simplemente es como un cinturón que se lo suelen dar a la gente que da mucho espectáculo. Y la verdad es que Justin Gaethje pues, es uno de los peleadores más famosos de toda la UFC. Es uno de los que más números mueven y de los que más años llevan peleando. Justin Gaethje se ha enfrentado a todo el mundo. Se ha enfrentado a Tony Ferguson, se ha enfrentado a Khabib. Entonces
más que merecido, porque de hecho muy seguramente si hubiese ganado Dustin Poirier se lo hubieran dado a él, que es otro igual. Dustin Poirier se enfrentó a McGregor, se enfrentó a Oliveira, se enfrentó a un montón de personas. Ambos peleadores han tenido un background excelentísimo. Si no me equivoco, los dos llegaron a tener un 13-0, pero ambos ya han ido teniendo sus derrotas y Justin Gaethje se terminó llevando este cinturón que, si no me equivoco, en su momento lo tenía Masvidal. Es un cinturón un poco extraño, la verdad es que no estoy muy enterado del que sea. Y pues como digo, actualmente en el peso ligero, el top donde están, por así decirlo, los primeros 5 junto con el campeón es Islam Makhachev, el segundo o el primero, bueno, fuera del campeón, el primero es Charles Oliveira, por debajo está Justin Gaethje, por debajo Dustin Poirier, por debajo Beneil Dariush y por debajo Michael Chandler, nunca me sale ese apellido, Chandler. La verdad es que la UFC tiene apellidos muy raros, pero bueno. Hablando de peso ligero, y ya mencionándolos me vino a la mente, también se anunciaron varios combates que van a haber en la UFC 294, o sea, ya va a ser dentro de unas cuantas veladas. Y el main event de esa pelea o de esa velada será Islam Makhachev contra Charles Oliveira. El regreso de Charles Oliveira, si no me equivoco, estuvo lesionado o estuvo con algunos problemas y que no había peleado. Pero la verdad es que todavía estoy un poco perdido en cuanto a eso. Me sigo enterando todavía de algunas cosas, aunque sean muy del pasado, porque no llevo mucho tiempo viendo UFC. Sin embargo, ese main event será una putísima locura, porque si gana Charles Oliveira, se posicionará nuevamente, porque si no me equivoco ya fue en el pasado, campeón de peso ligero. Y si no, Islam Makhachev se reconfirmará o volverá a defender su título como campeón del peso ligero. Y la verdad es que viendo aquí un poco los rankings, no ha cambiado mucho la cosa, porque pues tampoco no ha habido muchos combates, a excepción de lo que ya comentamos en el anterior video que hice de UFC, el retiro de Amanda Núñez, el ascenso de Alexa Grasso y pues ahora los nuevos cambios que hubo tras la 290 y la 291. El ascenso de Volkanovski por libra como título de peso pluma, el ascenso de Pantoja como título de peso mosca, el descenso o en este caso la salida momentánea de Jamahal Hill como campeón de peso semipesado y pues el futuro combate de Charles Oliveira contra Makhachev y también el ascenso de Justin Gaethje y pues su cinturón de BMF. Eso es lo que de momento sucede o lo que surge en UFC.